comparecemos en esta rueda de prensa en nuestra condición de concejales delegados de vivienda y urbanismo para explicar una estrategia que ahonda un poco en la línea de dos de los objetivos claves de este gobierno, que son reforzar el parque público de viviendas y hacer un urbanismo para la gente. Y esas dos ideas en realidad se catalizan en diferentes proyectos. Hoy os vamos a presentar algo innovador que no se ha hecho en nuestra ciudad nunca y que incluso hay muy pocas referencias en España de esta estrategia. No así en Europa, que es una estrategia pues, más consolidada, pero que en realidad vamos a plantear una nueva tipología de vivienda que hasta ahora no se ha visto en esta ciudad. Hace unos días os presentábamos también, Pablo y yo, una actuación en Barrio Jesús, digamos aguas abajo, en la margen izquierda, y os decía que también probábamos a ver qué tal. Y lanzábamos un proyecto en el cual, por primera vez, la venta de suelo público no era simplemente para engrosar dinero en las arcas municipales, sino que pedíamos vivienda pública a cambio. Y os acordáis de esas 160 viviendas, 32 para el Ayuntamiento de Zaragoza. Es decir, que siempre vamos aumentando poco a poco y engrosando. A esas 32 se me ocurre sumar las 20 de la imprenta Blasco, las 64 de las 56 de Valdefierro, las 4 de Galoponte. Es decir, cada día estamos incrementando más y más y más el parque de vivienda pública desde la estrategia conjunta de Zaragoza Vivienda con sus programas, bueno, que ya lo sabéis, ¿no? El BEI, toda la estrategia, y además cómo ponemos el urbanismo al servicio de generar ese parque público de viviendas. Bueno, pues hoy tenemos una actuación conjunta y os digo absolutamente novedosa. ¿De qué vamos a hablar? De una nueva tipología en la que se plantea que el ayuntamiento cede unos suelos municipales para la construcción de viviendas a unas cooperativas de viviendas que al cabo de los 75 años deberán devolver el edificio. Esa es la idea central. Es decir, son viviendas en cesión de uso por las cuales la cooperativa de viviendas adquiere ese suelo, adquiere ese derecho de uso, o sea, adquiere el derecho a utilizar ese suelo y durante 75 años edifica y puede disfrutar de esa vivienda. Pasado ese tiempo, todo el suelo y la vivienda construida vuelve a la administración. Es un modelo en el cual, no se transmite la titularidad, es decir, nunca perdemos el control del suelo municipal, que esa es una de las valores importantes que tiene. 2, se consigue un acceso importante para personas que tienen dificultad en el acceso a la vivienda, tanto por el nivel de renta como también por el desembolso inicial. Sabéis que ahora mismo otra vez se está volviendo a calentar el tema inmobiliario, de manera que cada vez es más difícil el acceso a la vivienda. Bueno, este modelo lo que supone es que el desembolso inicial es muy inferior de una vivienda convencional. Tercer idea, luego vamos a desglosarlo. Es una especie de vivienda de protección oficial que no se desclasifica nunca, que nunca pierde la condición de vivienda de protección oficial. Es decir, durante toda la vida de la cesión, durante los 75 años, el acceso a esa vivienda está limitada a un régimen equivalente a la vivienda de protección oficial. Y eso nunca se había conseguido, porque sabéis que con el paso de los años, las VPOs a los 20 años se desclasifican y pasan a ser vivienda libre y la puedes meter en el mercado de vivienda libre. En este caso no, 75 años de vivienda protegida y luego vivienda municipal, un mercado protegido. Cuarta idea, espacios comunes. Es un modelo en el que se favorece la vida cooperativa, la vida en cooperativas, porque la cooperativa subsiste siempre mientras está los 75 años. La vivienda no solo promociona, no solo construye el edificio, sino que está constantemente permanente. Quinta idea, en esa cooperativa de viviendas el ayuntamiento es parte, es decir, va a tener pisos el propio ayuntamiento, con lo cual es parte de esa cooperativa de viviendas. Y esa labor de que haya viviendas municipales, aparte de incrementar el parque público, lo que está haciendo es velar por el buen uso de esa cooperativa. Y sexta idea, es un programa que lo sacamos con una innovación inmobiliaria importante, es decir, nunca se había puesto este modelo encima de la mesa,
Es un modelo que lo lanzamos porque ya ha sido, bueno, lo hacemos porque ya ha sido aprobado en Zaragoza Vivienda, pero es un programa que además cuenta con la unanimidad en el Pleno Municipal porque fue aprobado tras una moción que presentó Chunta por todos los grupos municipales. Con lo cual es un programa que además cumple y parte de la unanimidad en este régimen experimental. Ahora os hablaremos de las promociones concretas, pero con todos estos principios básicamente os explico la sistemática, y es: el ayuntamiento licita un suelo, lo pone a concurso, deja un plazo para que se formen cooperativas, una cooperativa se forma, adquiere ese suelo, ese derecho a 75 años, a cambio pues de todas las viviendas le entrega alguna al ayuntamiento. Entre todas, la vivienda municipal más la de los cooperativistas constituyen una cooperativa, y todo eso, durante toda la vida de la vivienda, va funcionando esa cooperativa que nunca se deshace. A los 75 años se devuelve el suelo y las viviendas. ¿Qué hemos conseguido? Que esas personas que se han incorporado a este proyecto han tenido un acceso a una vivienda asequible, porque el suelo no se cobra o se cobra en muy poco dinero, porque además las condiciones son muy beneficiosas, y de alguna manera se han garantizado que durante 75 años, que puede ser la vida, pues si pongamos una persona, ¿no? Tampoco pues la compra a los 30 años, pues 75, pues ya parece que es su vida útil, es decir, su vida real. Durante toda la vida de una persona joven se le garantiza una vivienda a precios asequibles, una vivienda digna a precios asequibles. Huimos un poco del concepto de propiedad, aunque es verdad que, ahora lo explicará Pablo, esas viviendas se pueden transmitir, es decir, no es que si tú cambias de opinión, pues lo puedes transmitir a un tercero, la cooperativa tiene un derecho de adquisición preferente, etcétera, etcétera. El modelo concreto y sobre todo sobre las parcelas nos lo explica Pablo. Sí, bueno, yo os voy a explicar dos. La tercera que sacará urbanismo la explicará Pablo. En concreto, hoy en el Consejo de Administración ya se lleva trabajando en esto, incluso mucho antes de la moción del Pleno. De hecho, con el derecho de superficie ha existido confusión en algún grupo municipal en la ciudad respecto a lo que es el derecho de superficie, ¿no? El derecho de superficie es lo que os estamos explicando hoy, sin transmisión de propiedad, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es importante señalar, ¿no?, para desterrar prejuicios. Se trata de una cesión de uso a 75 años, como ha explicado muy bien Pablo. No quiere decir, cuando decimos que a los 75 años revierta el ayuntamiento, quiere decir necesariamente que esas viviendas tienen que volver al ayuntamiento, sino que el ayuntamiento vuelve a plantearse cuál es la relación con la cooperativa, y ahí pueden pasar dos cosas, Una, que podría ser lo normal y natural, que es que la cooperativa siga existiendo y teniendo voluntad de existir, y por tanto se prorrogara el uso. También hay que tener en cuenta 75 años excede la vida útil para la que se calculan hoy las viviendas, que es en torno a los 50 años, con lo cual dentro de 75 años los métodos constructivos habrán cambiado, pues seguramente habría que hacer adecuaciones, bueno, como cualquier vivienda privada o pública, ¿vale? Pero eso en cuanto a la tranquilidad, en el sentido de que no es, porque enseguida aquí se habla de si la compra da más seguridad o si este sistema da, yo creo que más seguridad que incluso lo que es el acceso hipotecario o por propiedad, en el sentido primero porque el pago es menor, y eso es la mayor seguridad que hay, es que lo que a ti te sale de pago mensual sea menor, porque el problema de la inseguridad respecto a las hipotecas en este país lo hemos visto. Cuando alguien dice, no, el sistema de compra es muy seguro, bueno, sí, menos a las 700.000 familias a las que le han ejecutado una hipoteca en este país. Fijaros si es seguro el mercado de propiedad en este país, no es nada seguro. La única, como ya sabéis, lo digo mucho, la única propiedad privada sagrada en este país son las de las grandes fortunas y las multinacionales. La de los trabajadores y las rentas bajas, desde luego, no se ha respetado para nada. Da más seguridad. Y luego, como se explicaba, empieza a explicar Pablo, importante, no tienes la propiedad, pero sí el derecho de uso. Y este se puede transmitir. Es decir, si tú mañana, por ejemplo, vamos a ponernos en el peor de los casos, porque son 75 años y eso puede suceder, tú falleces, tú tienes garantizado, o ya ves que ya estás siendo mayor y quieres, por ejemplo, dar entrada a un familiar, a un amigo en la cooperativa, tú puedes transmitir la participación que tú tienes en la cooperativa a esa persona. Es decir, que es un sistema que no solo da seguridad, sino que también destierra esos prejuicios que hay respecto a este sistema. Es decir, cuando se dice, no, es que estoy tirando el dinero, no lo estás tirando, es decir, ni mucho menos. Primero, estás pagando menos que si compraras una vivienda, y segundo, tú tienes garantizado que tu participación en la cooperativa tú la puedes transmitir a un tercero, ¿vale?, que entra a la cooperativa.
Y ya a lo concreto, luego si hay más dudas sobre el sistema os las respondemos por no enrollarnos mucho más. Las dos primeras y luego el tercer suelo que vendrá en próximas fechas a través de urbanismo, que yo destacaría, como ha dicho Pablo, que esto es una política compartida y que en materia de vivienda, bueno, pues Zaragoza Vivienda vamos dando nuestros pasos, pero que desde el área de urbanismo, cosa que agradecemos, se están dando pasos importantes en el aprovechamiento público de aquellas promociones nuevas que se están poniendo en marcha, lo cual dará, un día ya haremos una rueda de prensa con esos datos, pero que si sumamos todas las promociones en las cuales se están realizando estos aprovechamientos, yo creo que estaremos ya en unas cifras importantes de varias decenas, casi llegando a 100 viviendas. Yo creo que lo importante, estas cooperativas que lanzamos hoy son dos pequeñas promociones, una en la calle San Blas 96, pensada para edificar 14 viviendas, como hemos dicho, en cesión de derecho de superficie, mediante la creación de cooperativas de usuarios, porque no son cooperativas de propietarios, en este caso son cooperativas de usuarios. Y la siguiente promoción, que en este caso aún es más pequeñita, de 12 viviendas en la calle Manuel Lacruz 18-20 y callejón Mariano Lucas 3, en el casco viejo del Arrabal. No se os escapará que las dos localizaciones que hemos dado, la tercera cambiará y es atractiva por otros motivos, pero estas dos ubicaciones son positivas no solo desde el punto de vista de los cooperativistas que accedan y puedan dotarse de una vivienda digna a un precio adecuado, sino que también tiene mucho de regeneración urbana de dos zonas. El casco viejo de Arrabal, en concreto, es una zona donde se plantea esta edificación que le va a venir francamente bien este proyecto y esperemos, porque además hay más suelo allí disponible, que se pueda ir terminando de regenerar una zona como el casco viejo de Arrabal, y sobra decir que la otra situación en el barrio San Pablo, lógicamente, también tiene mucha regeneración urbana. Son dos promociones pequeñitas. Yo remarcaría lo que ha dicho Pablo, esto es innovador y también estamos experimentando, no con el Quimicefa, no hacemos experimentos de juegos, pues la idea es que esto salga adelante, pero el que sean dos promociones de este tamaño, yo creo que van a adecuar, o sea, que nos van a permitir tomar el pulso a la realidad de si existe masa crítica en esta ciudad para poner en marcha un proyecto de estas dimensiones. Y el tercer suelo, que os lo explica Pablo, que es un poco más amplio y hablamos de una cosa más ambiciosa. Nos arriesgamos un poco más. A ver, como decía Pablo, no es casual. Casco histórico, el Arrabal, barrio consolidado, zona del interior de la ciudad, casco histórico, estamos en eso. Y otra de las zonas que os sonará, y por qué sacamos suelo en esa zona, es porque la queremos lanzar, es Avenida Cataluña. Evidentemente, Avenida Cataluña es uno de los vectores más importantes y, evidentemente, estamos haciendo que todo concite en torno a esa zona. Sacamos 64 viviendas en la F54-2, que es justo en la zona que hemos empezado las obras ahora mismo y que estamos urbanizando. Todo esto no es casual, es evidente. Llevamos trabajando en estas 64 viviendas como una posibilidad y sabemos que esto va a relanzar el sector y que va a relanzar pues toda la F54-2, que va a ser, o sea, que el Ayuntamiento haga la obra de Avenida Cataluña, ponga en marcha 64 viviendas allí y urbanice una zona. Todo esto está evidentemente favoreciendo a todo el entorno de Avenida Cataluña, que nos parece una de las prioridades a regenerar, porque está mucho más cerca de la ciudad y porque pensamos que es una de las zonas donde perfectamente pueden ir diferentes propiedades. Estas son 64 viviendas, que también las ponemos en el mismo régimen, cesión de uso, 75 años, cooperativas. El acceso, para que lo tengáis en cuenta, puede ser 4,5 veces IPREM, es decir, la renta de la unidad familiar, el conjunto de la unidad familiar, son 2.420 euros mes. Es decir, hasta ese dinero, por encima de ese dinero ya no, pero hasta ese dinero, es decir, es una vivienda para clases medias que puedan acceder a esa vivienda, y que las posteriores transmisiones, es decir, si se lo vendo a un tercero, ese también tiene que cumplir y el tercero también tiene que cumplir, ¿vale? Es un poco la novedad de esta historia. Entonces, 14 más 12 más 64, 90 viviendas. Las de 14 y 12 son más parecidas a lo que se está promoviendo. El ejemplo claro, y os podéis fijar en quién está haciendo algo parecido, es Barcelona, Can Balló, con la cooperativa La Borda. Ahora mismo están en promoción, han conseguido un suelo y es un modelo en el que nos hemos fijado.
dudas que me imagino que os generará. No son de precio tasado, es decir, son viviendas se van a calificar como viviendas de protección oficial, ¿vale? Con lo cual en todo ese régimen hay un límite máximo de módulo, de cuánto es el suelo y cuánto es el suelo, porque tú ten en cuenta que lo que haces es transmitir un porcentaje de propiedad en la cooperativa. En vez de tener una vivienda, lo que tienes es un porcentaje en una cooperativa que a su vez es dueña de las viviendas, con lo cual estaría un precio limitado a la vivienda de protección oficial. Y el que compra también tiene unos ingresos máximos, que es como 4,5 veces IPREM. Renta, tiene que ser renta, tienen que ser cooperativa y ya está, básicamente. No. Decimos que está pensado para vivienda joven porque por eso hemos puesto 75 años. Bueno, pero es verdad, por ejemplo, unas personas en su... De hecho, hay alternativas que nos están viniendo con la idea de que las valoran mucho como acceso a vivienda de vejez activa. Es decir, personas que al final de su vida laboral dicen, bueno, me junto con otras gentes que son parecidas a mí, que tienen mi mismo momento vital y que entre todos decidimos, pues en vez de cada uno vivir solo en nuestra casa sin que nadie, pues como ayudarnos y montarnos una especie de edificio en la que todos somos de la misma edad. Y el concurso favorecerá la creación de espacios comunes. Es decir, pues tenemos la lavandería común, tenemos una sala común, es decir, cosas que nos ayuden luego en la gestión de la vejez. Eso, por no meternos en otras teorías políticas, pero en realidad es nuestro modelo de cómo gestionar esa vejez en la cual las personas son protagonistas de su vejez y no es tanto me voy a una residencia yo solo, sino que igual me voy con un grupo de gente, pues ya no mis amigos, mi gente, que voy y me gestiono una vivienda, me hago unos departamentos más pequeños, unas viviendas más pequeñas y me hago un espacio común más grande. A los 75 años, si esa vivienda pasa por ejemplo, a los descendientes de la persona que en origen se ha llevado la vivienda. Sí. ¿Qué pasa con las personas? Es decir, ¿a qué tipo de acuerdo puede llegar el ayuntamiento con el para no... Digamos, hay un precio por 75 años. Entonces, evidentemente, lo que decía Pablo, en el año 75 y un día se establece una negociación. Una negociación y ese ayuntamiento, no vamos a estar tanto tiempo, ese ayuntamiento decidirá qué es lo que quiere hacer. Imaginaos, en ese momento no hay casi viviendas ocupadas o son viviendas que son de gente que no quiere estar allí y entonces establece una negociación y dice, pues luego reconvierto en lo que sea, una residencia tiene el control del suelo y entonces puede tomar nuevas decisiones. O algo muy lógico y es que lo que plantea Pablo, mira, en realidad podemos formar otra nueva cooperativa y hacer otra nueva concesión a cambio de la rehabilitación, porque a lo mejor el estándar de calidad de esas viviendas que hoy los materiales y la vivienda va a estar perfectamente a los 75 años, con las reparaciones, pero igual dentro de 75 años las viviendas tienen otros requisitos, son domóticas, lo que sea, ¿no? A cambio de una rehabilitación puedes aumentar el plazo del tiempo y eso habrá que ver las leyes que hay en ese momento y cómo se hace, pero lo cierto es que tú a los 75 años vuelves a decidir. No, mira, si siempre esta hubiera sido una filosofía, hoy tendríamos unas VPOs que se hicieron en Valdeferro hace un tiempo, las de Delicias, o sea, hoy tendríamos posibilidad de vivienda pública y de intervención pública en todos los barrios. Hoy, en realidad, cuando nos ponemos a hacer vivienda pública, ¿dónde lo tenemos? En la periferia, en Arcosur, en Valdespartera, es decir, en los barrios consolidados donde de verdad tienes que hacer una política de viviendas no tienes suelo, es que no tienes suelo de nada, has perdido el control totalmente. Si en las Fuentes, cuando se hicieron todas las viviendas sindicales, hoy tuviéramos esos derechos, hoy podríamos entrar, negociar y seguramente obtener una gestión de un parque público. Es decir, el problema de este país es que por un lado ha ido generando vivienda pública y por otro lado ha perdido el control al cabo del tiempo, porque ha perdido el control totalmente. Entonces tenemos
barrios en los que en Delicias no hay, yo creo que no hay ni una sola vivienda pública. Bueno, sí, a través de Alegra tu Vivienda hay ahora mucho. Ahora se ha conseguido entrar en Delicias. O sea, el primer barrio de la ciudad, 120.000 personas, no tenía ni una no tenía ni cómo intervienes allí. Por ejemplo, Delicias tiene un problema de gestión de vivienda, tal. Pierdes las herramientas. Por lo que queremos es que este ayuntamiento, no este, es el que fuera, tenga herramientas para en su momento que decida cómo utilizarlas. Y no solo eso, sino lo de los aprovechamientos que hablábamos, que no es el motivo hoy de la rueda de prensa, pero imaginaros que los anteriores corporaciones hubieran actuado como está haciendo esta. ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Cuál hubiera sido la dotación? Porque hablamos de vivienda protegida, no pública. ¿Cuál hubiera sido en un barrio como Valdespartera de miles de viviendas si hubieran recaído por aprovechamientos vivienda pública en lugar de hacer caja el ayuntamiento? Pues sí, seguramente en Valdespartera tendríamos, pues me atrevo a decir que, por ejemplo, pues unas 1000 viviendas de alquiler social públicas. ¿Cuántas tenemos gracias a los planeamientos urbanos que se hicieron? Cero. Entonces, yo creo que aquí estamos cambiando ese paradigma que era, que además ayudó a cuando se decía, ¿no?, que los bancos muy mal, pero que las administraciones públicas colaboraron porque les venía bien para hacer caja, y es que era cierto, se utilizó para hacer caja en los ayuntamientos. Y yo creo que esto le hemos dado la vuelta. Y este sistema de cesión también va en esa línea, ¿no? Es decir, es una manera, como ha explicado Pablo, de no perder el control del suelo, ¿no? A nivel de seguridad, para la gente que vaya a vivir en esas viviendas, pues son 75 años de cesión, la esperanza de vida es la que es, la gente cuando se mete en las cooperativas, como poco a poco tendrá 20 años el más joven, bueno, pues si vemos el desarrollo, estás cubriendo prácticamente, no prácticamente, estás cubriendo seguro la vida entera de la gente que entra en la cooperativa. Con lo cual se podría haber hecho otra política distinta sin que eso afectara la estabilidad de las familias en los entornos. Y es más, este sistema, al ser transmitible la participación en la cooperativa, te permite, no como nos pasa a los que tenemos hipotecas VPO, que a ver dónde te vas si un día te sale un trabajo bueno en Madrid, no te queda otra que seguir pagándote la hipoteca o vender e irte a un alquiler a otro lado. Con un sistema como este, tú puedes hacer transmisiones de participación en la cooperativa, es mucho más fácil entrar y salir, ¿no? A condición de que encuentres, claro, una persona que quiera ser socia de la cooperativa. Con lo cual creemos que es un sistema que da más seguridad, pero al mismo tiempo te permite una vida un poco más flexible que no el mercado hipotecario puro y duro. Y terminamos. ¿Hay alguna sobre este asunto o estáis esperando para otros asuntos? Son informes, deduzco, que son los que pidieron los 4 grupos municipales. Claro, el PP, PSOE, Chunta, Ciudadanos ha pedido ese informe. Pues no nos han dicho nada. Es decir, hemos estado hace un rato y no nos han dicho nada. Sí, no nos han transmitido nada. ¿El Chunta no era ese que no iba a poner los logotipos con los demás? Ah, no. Pues no nos han dicho nada, no sabemos qué dicen los informes. Anda, qué sorpresa. Bueno, cuando los conozcamos, más allá de las bromas, cuando los conozcamos los evaluaremos y veremos que se hace. En todo caso, un informe pedido por un grupo no deja de ser un informe preceptivo. Es decir, frente a como todos son interpretaciones legales, y nosotros tenemos la interpretación de los propios del propio área de economía que nos ha validado todas las actuaciones. Sí. Si os disculpáis, tengo radio. Muy bien.